Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿En alguna ocasión alguien a usted le faltó el respeto? ¿Alguien a usted le hizo daño? Sí, bueno, por lo que veo ahí en sus rostros. Uy, hermano, si le contara, me faltarían los dedos para poder contarles. ¿Cómo actuó usted en aquella ocasión? ¿Cuál fue su reacción? Un sencillo ejemplo, cuando está esperando el bus y es el único bus que le lleva a su casa y decide pasarse de frente. A mí me pasa, y el carro viene cada media hora, todavía imagínense. Esperar otro tiempo. Pero ¿cómo responde usted cuando hay un maltrato de alguien hacia usted? ¿Cómo responde usted cuando alguien le ofende? ¿O acaso usted respondió de la misma forma? ¿O acaso usted respondió de la misma manera? Si alguien le insultó, usted también lo insultó. Si alguien le trató mal, usted también le devuelve de igual manera con mal. Si alguien le hizo daño a usted, igual también le voy a hacer lo mismo. Yo me voy a quedar callado, callada. Ay, si me conociera, le respondo igualito a nada más. Bueno, normalmente pasa eso, ¿verdad? Pasa. Yo sé que sí pasa, mis hermanos. Así que, sin embargo, es normal respetar a alguien que se lo merece, ¿verdad? Cuando alguien nos trata bien, claro que sí, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto verte. Y le damos un aprecio normal que se lo merece porque nos está tratando de la misma manera. Pero otra muy diferente es respetar a alguien que ni siquiera te tiene respeto y obviamente tú tampoco le tienes. Por ejemplo, es sencillo respetar a tu jefe, pero quizás no a tu compañero de trabajo. Es sencillo obedecer a tu padre, pero si tu hermano te da una orden, si tu hermano mayor te da una orden, ¿qué haces? Es sencillo ser respetuoso con tu profesor, pero no con tus compañeros, ¿verdad? Es sencillo ser respetuoso con tu padre y de igual manera obviamente a tu madre. Sin embargo, cuando alguien viene a darte de repente una orden y a aquella persona tú no lo respetas, creo que ahí cambia un poco la situación. Bueno, en el caso que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, sucede lo mismo. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 25. Estamos viendo el personaje de David, vamos a ver aquí. Para David, vamos a ponerlo así, entre comillas. Es muy sencillo perdonar la vida de Saúl, porque en el capítulo 24 David perdona la vida a Saúl, al rey Saúl. En el caso de David fue sencillo perdonar la vida, respetar a Saúl. ¿Por qué? Porque era el ungido de Jehová, era el rey de Jehová, de Israel, que había sido instituido por Yahvé. Y eso David lo tenía muy claro. Es sencillo, entre comillas, respetar a alguien al que tú sabes que le debes de rendir respeto. Pero otra cosa es perdonar la vida a alguien que ni siquiera te respeta. Otra cosa es perdonar la vida de alguien que ni siquiera te trata de la igual manera. ¿Y sabes qué? Te mira como basura. Eso es lo que vamos a ver en el texto del día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 25, nos va a narrar a tres personajes específicamente. Usted seguramente, si su Biblia tiene título, dice David y Abigail, pero también allí hay un personaje de nombre Nabal. Este hombre era tan perverso, era tan malo de corazón, que humilló a David y lo ofendió. Y David en ese sentido quiso reaccionar de una mala manera. Y es por eso que el tema de esta mañana es gracia protectora, porque podemos ver a Dios protegiendo a su ungido, porque David iba a ser el siguiente rey de Israel. Así que vayamos con eso
a nuestro capítulo, por favor, a leer 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Hasta allí nada más permítanme hacer un pequeño comentario de este verso. Primeramente, el texto inicia mencionándonos la muerte del gran hombre de Dios Samuel. El profeta Samuel, el juez Samuel, el siervo de Dios, a quien todo Israel respetaba como el hombre de Dios. Sucede que llegó el tiempo de que este hombre sea llevado a la presencia del Señor, y con la muerte de este hombre se pone fin a una era o a una época de los jueces, porque ahora iba a pasar a esta época de la monarquía con el rey Saúl, que ya está instituido en el reino, obviamente. Sin embargo, también la muerte de Samuel no solo puso fin a una época de gobierno en Israel, de gobierno político, sino también el fin de una época espiritual. La muerte de Samuel, mis hermanos, mostró cómo Israel estaba sucumbiendo espiritualmente. Dice el texto en pasajes anteriores, en 1 de Samuel, que Israel estaba siendo estorbado para perderse en sus pecados por Samuel, porque Samuel paraba orando por el pueblo de Israel. Les enseñaba con sus palabras, con su ejemplo. Capítulos anteriores también podemos ver, especialmente en el capítulo 12 de 1 de Samuel, cómo el pueblo escucha el testimonio de Samuel. Y Samuel les dice, yo nunca he dejado de orar por ustedes. Ustedes han visto mi ejemplo, han visto mi vida, que día y noche he estado con ustedes. Y el pueblo, en pocas palabras, dice, sí, lo sabemos, Samuel. Tú eres un hombre de Dios. Porque constantemente Samuel allí estaba estorbando el pecado de Israel para que no sucumbiera en su pecaminosidad. Y ahora con la muerte de este hombre, con un gran líder religioso, prácticamente no habría nadie que estorbe a Israel en su pecado. Y esto a la misma vez nos muestra, mis hermanos, un juicio de parte de Dios. Porque el libro de Samuel nos narra cómo Israel decidió dejar a Dios como el rey y único. ¿Y sabe qué pidió Israel? Queremos un rey como las demás naciones, un rey hombre, humano. Y Dios prácticamente se ofende por eso y le dice, ¿quieren ustedes su rey? Ese rey por si acaso les va a traer tristeza a ustedes. Ustedes llorarán, van a sufrir, van a clamar a mí. Y yo no les oiré, dice el Señor, porque me están rechazando a mí como su rey. Y eso nos muestra una etapa de juicio en la cual también Israel estaba con solamente este gran hombre Samuel allí mostrando el pecado y llevando en adoración al pueblo, corrigiendo al pueblo. Y es triste cuando Dios deja al hombre en su pecado. Es triste cuando Dios deja al hombre en su perversidad. Acompáñenme un momentito, por favor, a Isaías capítulo 5, para que ustedes puedan ver cómo el Señor a su pueblo Israel lo lleva por un castigo prácticamente. Y aquí lo vamos a ver. Este es un canto del Señor. No vamos a leer todo el capítulo, pero es un canto del Señor, como decía alguien en esta semana, quien estaba escuchando. Una alabanza que el Señor hace por su pueblo. Pero observemos desde el versículo 8, por favor. Capítulo 5 de Isaías, versículo 8. Dice así: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Saben quiénes son ellos? Los que andan robando terreno, ¿verdad? Ay de ellos, dice el Señor. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Que quieren todos ustedes eso? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un hato, y un homer de semilla producirán una efa. Esta es una pequeña cantidad, es como si tuviera una hectárea de maíz y solamente puede cosechar un balde, nada prácticamente.
Versículo 11. Ay de los que se lamentan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carrera, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, se ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y allí sigue y sigue el texto, mis hermanos. Pero vean el 25, por favor, vamos a saltar. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Maravilloso texto de juicio de parte del Señor. Esta no es la primera vez, por si acaso. Eso no es la primera vez. Samuel es una muestra también de ello, en el tiempo en el que vamos a ver en esta mañana. Y Romanos capítulo 1 nos va a decir cómo también la humanidad se ha desviado de conocer a su Señor. Dice que la divinidad, su poder del Señor es evidente por medio de todas las cosas, la creación. ¿Y qué dice la humanidad? No, eso salió de la nada, una explosión. Los animales, nosotros, la mejor creación que hay en la humanidad. No, fue evolucionando. Y en vez de dar la gloria a Dios, dice Romanos, decidieron dar la gloria a imágenes. Se hicieron imágenes de animales, de cuadrúpedos y no sé, un montón de cosas. Por eso Dios dejó que la humanidad siguiera en su pecado. Dice Romanos, me gustaría leerlo, pero nos va a faltar el tiempo. Y hasta acá y ahora, mis hermanos, lo cierto es que Samuel fue un hombre a quien todo Israel respetó, como lo acabamos de ver en Primera de Samuel. Dice que el pueblo de Dios se fue a llorarlo, y con ese cariño también se juntaron todo Israel. Y allí lo sepultaron en su casa en Ramá, en donde también había nacido, en donde estableció su ministerio. Desde ahí estaba sirviendo y se iba a otros lugares. No sabemos por qué el texto solo se centra un solo verso para hablarnos sobre la muerte de Samuel. No lo sabemos, para poder entenderlo mucho más, ¿verdad? Eso nos muestra que tal vez no somos tan importantes, pese a ser grandes hombres de Dios, para que nos den las suficientes palabras para expresar ese dolor y amor. Pero todo el pueblo se reunió y lo lloraron, se juntaron ante él. Ahora, habiendo dicho eso, veamos cómo entra, mis hermanos, la siguiente porción del texto. Veamos versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquí se nos presenta a un hombre muy rico. En aquellos tiempos, la riqueza no se expresaba con dinero, cuánto tienes en el banco, cuántos cheques puedes hacer, cuánta transferencia puedes hacer.
En aquellos tiempos la riqueza no se medía de esa manera. Se medía por las posesiones, por el ganado que pudieras tener, obviamente el oro, la plata o cualquier otra cosa de materiales preciosos. Y acá Samuel nos presenta a un hombre muy rico en Carmel, en toda la zona en donde justamente David había ido a morar. Porque el versículo 1, la parte final, dice que se fue al desierto de Parán. Y en Parán, allí estaba Carmel, allí estaba Maón y otros lugares. Y David también se había establecido ahí junto a sus 600 hombres nada más. 600 hombres, que ya tenía allí un pequeño ejército. Y este hombre tenía 3,000 ovejas, tenía 1,000 cabras. Y dice el texto que era tiempo de esquilar, es decir, tiempo de cortar el pelaje de los animales. Eso, mis hermanos, era una gran celebración. Imagínense esquilar 3,000 ovejas, no era en un día, eran varios días. Se tenía que hacer una jornada completa de varios días. Se contrataban también trabajadores, venía la gente a celebrar porque había comida, había fiesta, había vino, había un montón de celebración. ¿Por qué? Porque eso representaba la riqueza. Imagínense a cuánto se iba a vender toda esa lana, ese pelaje de los animales que se sacaba. Mucho dinero, muchas riquezas. Así que allí está este hombre. Esto nos representa la abundancia que tenía este hombre. Versículo 3, aquí se nos va a presentar quiénes eran estos hombres ricos. Y aquel varón, este hombre rico, se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Noten hasta ahí nada más quiénes eran esta familia. Se nos presenta primeramente a la esposa, y esta esposa era de mujer de buen entendimiento. Noten ahí cómo está el orden que la palabra de Dios está poniendo, de buen entendimiento y después belleza. Ojo ahí, belleza. En este caso Abigail cumple los requisitos de una mujer sabia, como la mujer de Proverbios que nos habla en 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y acá el texto está alabando la sabiduría de esta mujer Abigail, pero a la misma vez dice que es hermosa. Ahí está, esta mujer sabia, muy prudente, tenía belleza. Eso es lo que todos los hombres en la actualidad buscan, ¿verdad? Y eso es lo que también todos los hombres y las mujeres debemos de buscar, la sabiduría sobre todo. Porque el texto está poniendo prioridad ¿en qué? En el buen entendimiento, que es un sinónimo de sabiduría, prudente. Dice en otras versiones, era razonable. Es decir, sabía pensar, mis hermanos. De esa manera debemos buscar en la actualidad. Hombres y mujeres que sean sabios y temerosos del Señor. No en la belleza externa. Y por dentro es todo lo contrario. Debemos de buscar lo que la palabra del Señor aquí nos está presentando, que ya vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Se nos presenta también a Nabal. Nabal era un hombre duro, era un hombre grosero. Dice que tenía malas obras. Esto quiere decir que era mezquino, era tacaño, era el devoto de la Virgen del Codo. Así no soltaba su mano. Recontra tacaño era ese hombre. Y no daba honor a ese linaje de que pertenecía, del linaje de Caleb. Caleb es el espía valiente que encontramos en el libro de Josué, junto justamente a Josué, de cómo estos habían ido a poder reconocer la tierra y hablaron bien y animaron al pueblo para que pudieran conquistar la tierra. Ahora, aquí entra David en escena, frente a esta gran celebración que hay. Versículo 4 en adelante. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti
pasa tu familia y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora pues tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo en el que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. David se enteró de la gran celebración que estaba haciendo Nabal. Recordemos, mis hermanos, que hasta este entonces, como había mencionado anteriormente, David ya tenía 600 hombres aproximadamente a su mano, bajo su mandato. Ahora, ¿cómo ibas a alimentar a 600 hombres? ¿Cómo alimentas a tanta cantidad de gente? Algunos tienen 5 en la familia y no saben cómo alimentarlos, ¿verdad? Pero 600 hombres, imagínense, hay que hacer una gran gestión allí. Y lo mismo estaba haciendo David. Lo que aquí hacía David dentro de sus muchas estrategias para trabajar era cuidar, proteger de los ladrones, cuidar a los animalitos para que todos estén bien, cuidar de los animales salvajes, aquellos pastores que estaban allí alimentando a sus ovejitas, todo por allá. ¿Y qué es lo que hacía David? Cuiden, protejan a ellos. Si vienen ladrones, obviamente cuídenlos, a las ovejas, a los pastores. Si vienen animales feroces, de la misma manera, estén protegiendo. Algo muy apropiado, de hecho, para aquel entonces, porque era una manera muy correcta, según el contexto, para trabajar, para ganarse el pan. En la actualidad, si alguien se ofreciera a hacer algo y lo hace, ¿y quién te ha dicho que lo hagas? ¿Yo te he pedido? No, yo no te he pedido. Sin embargo, en aquel tiempo eso era algo normal, algo común. Pero también observamos la forma de cómo está procediendo aquí David, mis hermanos. En el verso 8 observamos: tú seas bendito, paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que tienes. David no está siendo irrespetuoso, por si acaso. David está siendo muy correcto en su proceder, mis hermanos. Y es una triple bendición para Nabal, para que usted vea el tal respeto que tenía David hacia Nabal. Y también David le dice: por si acaso yo no te estoy mintiendo, señor Nabal. Pregunta a tus criados, ellos te van a decir la verdad, yo no te miento. David tampoco estaba pidiendo: quiero que me des 100 ovejas de lo que estás trasquilando para comer. Eso es lo que me pertenece, así que lo quiero. Y 3 cabras, porque no me gusta mucho la cabra. Quiero más ovejas. No estaba siendo irrespetuoso, para que usted lo pueda ver. Más bien lo que David hace: lo que tengas a tu mano. Dame lo que tengas a tu mano, Nabal, aquí a tus siervos, en el versículo 8, la parte final. Te ruego que des lo que tuvieres a tu mano, a tus siervos. Y noten la humildad, mis hermanos, aquí de David. A tu hijo David. ¿Qué tal respeto y la humildad que tenía David ante este hombre? Y eso es una muestra del corazón que tenía. Sin embargo, veamos la respuesta de Nabal ante esta humildad que tiene David y respeto cuando le presenta a este hombre muy rico, muy adinerado. 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Observe la respuesta de Nabal. Por si acaso, el nombre Nabal significa torpe, significa insensato, menso, tonto. Eso significa Nabal. Y de esa manera está actuando acá. Yo no sé los padres de Nabal porque lo vean, pues: torpito, ven, y es hora de comer. Mencito, ven, y es hora. Pero sus palabras, ¿es cierto lo que está diciendo? ¿Era cierto que no conocía a David? ¿Quién es David?
¿Y quién es el padre de Isaí? Se puso a delato él mismo, ¿verdad? Lo conocía, mis hermanos, conocía a David, conocía bien quién era. Sabía su nombre, sabía su linaje, sabía la casa de su padre. Además, David era uno de los hombres más famosos en el reino de Saúl, su suegro. Era el general de sus ejércitos. Era el mejor peleador, el mejor soldado, el valiente. Además, guapo era el hombre, imagínense. Así que no pasaba desapercibido como para no saber, ¿y quién es este hombre? No, para nada. Nabal aquí está tomando una postura política y ¿sabe qué? Está siendo cegado por su, ¿sabe qué? Tacañería, por su avaricia. Eso es lo peor. En sentido político, porque aquí está mencionando a David como alguien que está escapando de su Señor, de alguien que está escapando de él. En el versículo 10 dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Es cierto que David estaba huyendo de Saúl, su señor, su rey, pero no porque David haya hecho algo malo en contra de Saúl. David estaba huyendo de parte de Saúl porque Saúl quería matarlo sin ninguna razón, sin ningún motivo, por envidia solamente. Y era obvio que David está escapando, pero eso Nabal no lo sabía. ¿Por qué de dar a alguien que está escapando de su amo y su señor? ¿Qué se merece de mí? ¿Por qué le tengo que dar yo algo de mí? Y ahí vemos algo de su avaricia, porque podemos observar la mezquindad que tiene de alguien que estaba haciendo algo bueno a favor de su negocio. David estaba haciendo algo bueno a favor de Nabal, no algo malo. David no fue con un pedido de miles y tantos de ganado, no. Lo que tuvieras a tu mano, Nabal, dame. Yo he estado trabajando para ti prácticamente. Pero aquí este hombre, mis hermanos, estaba siendo tan tacaño, tan mezquino y sobre todo avaro. Su corazón amaba más las riquezas. ¿Sabe por qué? Oigan lo que dice el versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan. Escucha esto, mi pan. También mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé quiénes y de dónde son. La actitud aquí de Nabal, mis hermanos, es totalmente reprobable. Su actitud es un reflejo de la avaricia que muchas veces hay en nuestros corazones. De repente alguien aquí está diciendo, ay, yo sí le diera bastante a Davidcito. Qué lindo, le doy mucho, gracias David. No. Lo que aquí está pasando con Nabal, mis hermanos, es un reflejo de nuestros corazones aquí. Porque su actitud, lo que tiene aquí es avaricia que muchas veces también tenemos en nuestros corazones. Las riquezas hacen que los hombres se vean grandes ante los ojos del mundo. Eso hacen las riquezas. Hace que todo lo que tengas es tuyo. ¿Cuántas veces no he escuchado? Yo lo he ganado todo con mis manos. Nadie me ha dado nada. Desde chiquitito yo he tenido que trabajar. Todo lo he ganado con mi esfuerzo. Ni mi padre siquiera me ha dado nada. Todo con mi esfuerzo, con mi trabajo. Así ve el mundo en la actualidad, cuando muchas veces es avaro. ¿Cuántas personas en la actualidad ni siquiera quieren compartir nada porque creen que se lo han ganado todo? ¿Se dan cuenta? No quieren compartir nada. Y eso no es cierto, mis hermanos, porque incluso el aire que recibimos es un regalo de Dios. Puede que seas un gran empresario, conocimiento, astuto, hábil, pero el aire con quien vives cada día le pertenece a Dios, no es tuyo. El conocimiento que tienes, te lo ha dado Dios. Las manos que tienes, te lo ha dado Dios. Los pies que tienes, te lo ha dado Dios. ¿Se da cuenta? Nada aquí es nuestro, mis hermanos. Todo es de Dios. Y a veces nos olvidamos que detrás de todo lo que podemos recibir y tener es por la gracia de nuestro Señor, que día a día los estamos recibiendo.
Sus misericordias son nuevas cada día. Cada día, mis hermanos. Así que cada cosa que podemos disfrutar aquí y ahora, hoy, es por la bondad de Dios. No por nuestro esfuerzo, no por nuestros propios medios, no por nosotros mismos. Qué gran mensaje para recordar a nuestro favor en la actualidad. Y veamos cómo aquí va a responder David ante esta torpeza del torpe. Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dejaron a David, y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Observe cómo está aquí a punto de actuar, mis hermanos, David, el ungido de Jehová. En las palabras de Jesús, prácticamente David aquí pecó en su corazón. Todavía no había matado a nadie, pero ya estaba allí. Cíñase, porque yo no voy a dejar a nadie vivo. Me ha faltado el respeto, Nabal. Yo he hecho algo bien por él y él me está pagando bien por mal. ¿Qué he hecho? Cíñase su espada, porque de esto no pasa nadie, mis hermanos. Lo que estaba aquí decidiendo David es matar a todos los que habían en esa celebración. Qué piña, ¿verdad? Que estés en una celebración tranquilo y no la cuentes más. ¿Y qué está pasando aquí? Podemos ver al gran David del capítulo 24, como mencioné al inicio, donde perdonó la vida de Saúl, el rey, mostró misericordia y vimos su corazón humilde también ante ellos. Pero acá, en este capítulo, lo vemos actuar como un hombre malvado, está a punto de hacerlo, como un hombre depravado, como un hombre vengador. Eso nos muestra también que David es un hombre semejante a nosotros, con pasiones y con debilidades que están aquí en este mundo. David aquí está pensando actuar, mis hermanos, como lo hizo Saúl capítulos anteriores, en donde Saúl mandó a matar prácticamente a todos los profetas de Jehová y a toda una aldea. Eso es lo mismo que está a punto de actuar David acá. Igual al hombre a quien prácticamente perdonó la vida, a quien mostró misericordia, y él está a punto de hacer lo contrario, matar personas. Sin embargo, a continuación podemos ver cómo la gracia protectora de nuestro Dios está a favor de David, cuidando a cada uno de sus hijos. Aquí vamos a ver cómo Dios usa a una mujer. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona, le dice el siervo a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Miren nada más aquí, mis hermanos, uno de los siervos de Nabal fue rápidamente donde Abigail, su señora, y noten ahí cómo su siervo conoce a su amo. Él es perverso, él es malo, no entra en razón. Señora Abigail, David ha venido a pedirnos algo y nuestro amo los ha zaherido, es decir, los ha humillado, los ha tratado mal, los ha insultado, los ha ofendido.
Y David no ha hecho nada malo contra nosotros. Nos ha cuidado, nos ha protegido de día y noche. Muros fueron para nosotros. Los pastores estaban completamente seguros con el cuidado de David y sus hombres. Pero mis hermanos, tanto fue la maldad de Nabal en su corazón, la avaricia, que ni siquiera pudo entender lo que está a punto de pasar aquí, ofendiendo a David. Esto confirma las palabras de David en el versículo 7, cuando dice: pregúntale a tus siervos, ellos saben cómo yo les he tratado. Y esto es tan grave porque incluso la gente sabía cómo era Nabal. Sabían cómo era Nabal. Lo que nos llama aquí la atención, mis hermanos, es que todas las personas, sus trabajadores, su familia, incluso de repente las personas con quien vivía alrededor, sus vecinos, sabían cómo era Nabal. Es un hombre tan perverso, tan malo. Qué triste esto, ¿verdad? Que te conozcan por tu tacañería, por la maldad de tu corazón, el mal vecino que pueda ser, el que está fregando constantemente. Y no por tu servicio, por tu humildad, por tu misericordia, tu generosidad. Qué triste cuando nos pueden conocer los de alrededor, no como un hijo de Dios, sino todo lo contrario, mis hermanos. Eso es triste, eso es grave. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino. Observen cómo está actuando aquí esta mujer. 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Observen nada más cómo está actuando aquí esta mujer. Alguien podría comentar aquí: esta mujer está traicionando a su marido. Esta mujer aquí está siendo infiel. No está siendo una buena compañera para apoyar a su marido aquí en las decisiones. Qué mala mujer, qué desobediente, qué desleal a su marido. Pero mis hermanos, observemos lo que está pasando aquí. Observemos lo que está pasando. David estaba yendo decidido con 400 hombres a matar a toda la gente. Es decir, aquí más bien Abigail está actuando sabiamente. Una de dos: o David lo mata en el camino, porque David puede estar viendo y no me importa nada, se la tengo aquí a Nabal. Muere yendo al camino al encuentro con David, o muere en casa, una de dos. Tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? Su esposo es perverso, es malo, era devoto de la Virgen del Codo. Imagínense cómo está yendo aquí las cosas. Versículo 21. Y David había dicho, escuchen las palabras de David: ciertamente, observen sus palabras, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Ya no es mi Señor. Observen el corazón aquí de David. Todo lo que puntos suspensivos, tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún los añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un solo varón. Observen la actitud aquí, mis hermanos, de David. Está decidiendo matar a todas las personas. David aquí, mis hermanos, está incluso metiendo a Dios en su venganza. Observen lo que dice en el versículo 22. Así haga Dios a los enemigos. ¿Qué está pasando aquí con este hombre, con este siervo del Señor? Está a punto de actuar como Saúl, como mencioné. Acompáñenme al capítulo 22, un ratito nada más. Yo les había mencionado, pero leamos juntos, por favor. 22, versículo 16 en adelante. Escuchen al rey Saúl actuando aquí. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech. Ahimelech era el sacerdote allí de Israel.
tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guarda que estaba alrededor de él: volveos y mataos a todos los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Sus hombres mismos, los propios soldados de Saúl, tuvieron más miedo de tocar a los hombres de Dios. Saúl ni siquiera le importó eso. Vayan a matarlos. Versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg. Doeg era un hombre que no era del pueblo de Israel: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. David estaba siguiendo ese paso, a punto de hacer todo ello. Imagínense no tener conciencia de matar a personas inocentes, mujeres, niños, hasta los de pecho, a los animales, incluso que no tenían nada que ver en este asunto. Así estaba a punto de actuar, mis hermanos, David. Y nos surge la pregunta: ¿qué está pasando aquí con este hombre conforme al corazón de Dios? ¿No que David era el hombre conforme al corazón de Dios? Aquí está a punto de matar a gente inocente. Bueno, David es humano. Es humano, como nosotros, como cada uno de nosotros. Como dije anteriormente, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades que cada uno de nosotros. Pero observemos la gracia protectora de nuestro Señor a favor de David. 25-23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se arrodilló y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Miren aquí, mis hermanos, la actitud de esta mujer. ¿Pensaron que Abigail estaba siendo desleal, infiel a su esposo? No, Abigail no estaba haciendo nada de eso, mis hermanos. Aquí más bien se está atribuyendo el pecado de su esposo. Sobre mí sea el pecado, sobre mí, Señor, ahí arrodillada y postrada delante de David. Perdona ese pecado. Noten hasta ahí la sabiduría de esta mujer, porque Abigail hubiera sido una mujer como muchas que no tienen al Señor. Muchas que no tienen al Señor. Qué bueno, esposo mío Nabal, que lo hayas botado a David. Esos son ladrones. ¿Se quieren llevar lo nuestro? ¡Ja! Que trabajen. Hubiera dicho Abigail si hubiera sido una mujer sin temor al Señor, con un corazón malvado, que apoyan a sus maridos para hacer el mal, que apoyan a sus maridos para hacer el pecado. Abigail no está haciendo nada de eso, por si acaso. Su actitud es todo lo contrario. Perdona, Señor. 25. No haga caso ahora, mi Señor, a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Recuerden lo que significa. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por culpa, por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído, a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor y mal no sea hallado en ti y en tus días. Qué sabia es esta mujer Abigail.
sabia en sus palabras. Nabal, no le hagas caso, Señor. Su nombre significa torpe, Señor David. Así actúa. Es un bruto y así actúa, Señor. No se da cuenta de cómo está actuando. No le hagas caso. No le hagas caso cómo actúa. Pero sus palabras son mucho más significantes en la última parte, como dice: Yahvé, Jehová, hará casa estable a mi Señor. Un indicador directo de que esta mujer tenía entendimiento de que David sería el próximo rey, no el príncipe Jonatán. Y lo que ella le está diciendo es: Señor, perdona a tu sierva, porque de cierto Jehová hará la casa estable a mi Señor. Porque tú peleas las batallas de Jehová, no tus propias batallas. Alguien te hizo daño, Señor, tú no te enfocas en dar respuesta, en defenderte a ti. Tú peleas las batallas de Jehová, tú peleas la batalla del Dios de los ejércitos. Déjalo esa al Señor. Sigue honrando y obedeciendo a nuestro Señor. ¿Qué mujer más sabia? ¿Cómo sabía eso Abigail? No lo sabemos. Bueno, hasta este momento puede que Abigail y otra gente ya entendiera por el actuar de David cómo era su carácter, su corazón. Este puede ser el próximo rey de Israel. El próximo rey de Israel. 29, por favor, avancemos, porque ahora entiendo al pastor Fernando que ese reloj avanza muy rápido. 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de la onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de su siervo. Una vez más, resaltemos sus palabras: cuando estés reinando, no tendrás remordimiento de haber matado a alguien. Podrás reinar tranquilamente. No tendrás problema de conciencia en tu corazón de haber matado a alguien sin ningún motivo, Señor. Tú peleas las batallas de Jehová, no tus propias palabras. Así que eso le está haciendo recordar esta mujer, mis hermanos. Lo que le está diciendo es que: David, tú deja la venganza en las manos de Dios. Recuerda eso, Señor mío, le está diciendo Abigail a este hombre. No te desvíes de hacer la voluntad del Señor. Tú peleas sus batallas. Príncipe de Israel, le dice, mis hermanos. Qué hermosas declaraciones que está haciendo aquí. Abigail está siendo usada, así como Jonatán, el príncipe, que era bien amigo de David, está siendo usado de estos dos. En ambos casos fueron para recordar a David la palabra del Señor. En ambos casos, Abigail y Jonatán anteriormente, mis hermanos, fueron usados para recordarle la promesa de Dios a David, la palabra de Dios, lo que él había dicho. La palabra de Dios aquí es la clave. Aquí es la clave, porque observemos la reacción de David, versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Esta es cómo está reaccionando aquí, mis hermanos, este hombre David. Primero agradece a Dios por no dejarle cometer un pecado tan grave. Y segundo, David aquí está agradeciendo el buen juicio de Abigail. Le está haciendo recordar la palabra del Señor. En Abigail podemos observar no solamente la belleza física de una persona, sino también la sabiduría, lo interno de una persona. Pregunto, ¿qué es lo que más cultivas en tu vida? ¿Qué es lo que más cultivas en tu vida? ¿La belleza física o la externa?
Espero que ambos, eso debe ser, espero que ambos, pero la mejor de ellas es la interna. La mejor de ellas es la interna. No puede ser que usted se preocupe más por su belleza física, por su belleza externa y descuidar su belleza, su corazón, lo que hay aquí dentro, mis hermanos. No puede ser que invirtamos tanto tiempo exteriormente y por dentro estamos tan podridos. No puede ser de esa manera. Proverbios 11:22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. Pregunto, cuando usted ve a un cerdo, a un chancho, con un anillo de oro, un zarcillo de oro aquí en el hocico, ¿qué dice usted? Qué desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio. Qué desperdicio. Eso es lo que está diciendo Proverbios aquí. La belleza en una mujer hermosa es un desperdicio si no es sabia, prudente y temerosa del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Si no es temerosa del Señor. Una vez más te pregunto, ¿qué es lo que cultivas en tu vida? ¿La belleza externa o la interna? Abigail fue una mujer de belleza externa, ya lo vimos anteriormente, pero no la usó para seducir a David o manipularlo o para salir con las suyas. No salió haciendo un bailecito. No salió mostrando su figura física como para seducirlo, como para atraerlo. No. Abigail no usó nada de eso, pese a que lo tenía. Tenía belleza, pero no lo usó para usarlo de una mala manera. No lo usó para poder desviar la mirada y el corazón de David. Lo usó para recordar su corazón, su belleza, para recordarle la palabra del Señor, mis hermanos. Eso es lo que usó esta mujer. Y eso es lo que David está exaltando allí en el versículo 33. Noten lo que le dice una vez más. Bendito sea tu razonamiento, tu sabiduría, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarte por mi propia mano. ¿Se da cuenta? Las palabras que pudo decir Abigail, mis hermanos, fueron tan maravillosas. Y por cierto, como alguien mencionó, y es muy cierto, esta fue la conversación más larga que una mujer hace en el Antiguo Testamento. Más larga. No hay otro en el Antiguo Testamento que una mujer haga una conversación más larga. Se puede hablar mucho y no pecar. Se puede hablar mucho y no pecar. Necesitamos hombres y mujeres con el carácter de Abigail. No solamente mujeres, por si acaso. Hombres y mujeres en su carácter, en su humildad, en su sabiduría, en su prudencia, en su razonamiento, en su temor a Dios. Una vez más, Abigail no estaba usando ninguno de sus atributos físicos, estaba recordándole la palabra del Señor. Tú serás príncipe, tú no peleas tus batallas, tú peleas las batallas del Señor. Y eso es lo que exaltó David ahí. Versículo 34. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido, escuchan ahí, de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿Se da cuenta? Dios usó a esta mujer para que su ungido no peque, para que el Hijo de Dios no peque, para que el hombre conforme al corazón de Dios no cometa una atrocidad tan grande como Saúl, que no quería ser como él. Mujeres y hombres también, deseemos ser sabios, prudentes, razonables como Abigail y ser de bendición para el hogar. Esa debe ser nuestra actitud en nuestro corazón. Vete en paz, te he tenido respeto, has salvado tu casa.
No lo has destruido, no lo has hundido más, todo lo contrario. Deseemos ser como Abigail, en su prudencia, en su sabiduría. En lo externo puede ser un problema, ¿verdad? Pero lo importante es lo que está dentro. Nadie dijo amén, pero... Veamos en la última parte, versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal. Y miren cómo está este hombre. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el siguiente día. Noten hasta ahí su prudencia. No, está borracho, ¿por qué le voy a hablar? Ahí le hubiera sacado platita aprovechando para que no sigo, que siga allí. Versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Y noten la reacción de Nabal. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Algunos comentan que aquí a Nabal le dio un derrame al escuchar tal noticia de su esposa. David venía a matarnos. ¿Cuál habrá sido la impresión? Un derrame estático, como una piedra. No sé si han visto ataques epilépticos, o las personas se ponen como piedra dura y abajo, ¿verdad? Comentan algunos que fue un derrame cerebral que le estaba dando, pero versículo 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Noten que la causa de la muerte no fue el mismo derrame, sino que 10 días después Dios lo hirió. Dios fue el que hizo la venganza. Dios. No David con sus propias manos. 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Así es, correcto. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Eso es muy cierto. Jehová hizo todo. Gracias, Dios. Esto es una oración de agradecimiento de David a Dios. Pero no tengan la última parte. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Enviudó, obviamente, y ahora está libre para casarse, ¿verdad? Está libre para casarse. Y David prácticamente también, una mujer sabia, una mujer hermosa, sobre todo, obviamente exaltando su sabiduría, aprovechó para casarse con esta mujer, con Abigail. Versículo 40, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Mira, ni siquiera se fue él a pedir la mano, observen. 41, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Así deben responder todas las hermanas cuando les piden matrimonio. He aquí tu sierva, Señor. Amén, dijo. Amén. Pero noten la respuesta tan sabia de esta mujer, mis hermanos. Es bíblico, por si acaso, es bíblico, es bíblico, mis hermanos. Versículo 42, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, varios matrimonios, ¿verdad? Primero, con la primera mujer de David fue Milca. Sin embargo, porque Saúl quería matar a David, David se alejó para huir, obviamente. Y en ese entretanto, Milca fue dado por mujer a otro hombre. Su papá, Saúl, el rey, le dio a otro hombre, a Palti, hijo de Lais, por obviamente, seguramente, intereses políticos. En ese lapso de tiempo, David se casó con Abigail y también con otra mujer, Ahinoam, por seguramente estrategias políticas,
Pero eso obviamente no es una respuesta agradable al Señor. El Señor instituyó que el matrimonio sea completamente entre un hombre y una mujer, no una tercera o un tercero. Una mujer. Aquí observamos uno de los pecados de David que va a seguir hasta muchos años en su vida. El Señor había instituido que solamente debería de ser entre un hombre y una mujer, nada más. Nada más. Aquí David obviamente está pecando y estamos viendo su debilidad bien clara, mis hermanos. Recordemos que el texto aquí es narrativo, porque de repente alguien está diciendo, pero aquí no veo nada de prohibición. Claro, el texto es narrativo. El autor, el escritor no está pensando en hacer la reflexión, eso lo hacemos nosotros a la luz de toda la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que solamente el matrimonio es válido entre un hombre y una mujer. Nada más. Si hay algo más, es adulterio y está condenado por nuestro Señor. Eso, por cierto, trajo muchas consecuencias en su vida de David, a la larga. Muchas consecuencias. Y lo vemos así en todos los matrimonios que hay entre varias personas. En la Biblia hay problemas. ¿Por qué? Porque el hombre en su pecado decide actuar así. Pero aquí observamos, mis hermanos, cómo el Señor está cuidando a su hijo David. El pecado. Cometer una atrocidad tan grande, claro, deberíamos de evitarlo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón ante alguien que quiere ofenderte o que quiere destruirte? ¿Cómo está tu corazón contra alguien que te ofende? ¿Te quieres vengar con tus propias manos? Mira aquí el ejemplo de David. Mira el ejemplo de esta mujer, Abigail. El corazón tan hermoso que tenía. Eso es lo que debemos buscar en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor mío, por este ejemplo tan grande de tu gracia protectora a favor de nosotros como tus hijos. Lo hiciste con David, también hazlo con nosotros, por favor. Si queremos vengarnos con nuestras manos, si queremos hacer o pelear nuestras propias batallas, sé tú el que pelea con nosotros. Estórbanos de pecar, Señor mío. Estórbanos de hacer mal a alguien y tener sangre derramada en nuestras manos, o resentimiento o dolor entre nosotros. Perdónanos si lo hemos hecho. Y que podamos ver cómo tú proteges a tus hijos. Y tú mismo haces la venganza con tus propias manos, Señor. Tú eres el vengador, no nosotros. Ayúdanos a ver y a imitar el ejemplo de Abigail a mis hermanas y también a mis hermanos varones, prudentes, sabios, razonable, entendimiento y sobre todo con temor a ti. Con temor a tu palabra, que decidan invertir tiempo, Señor mío, en enriquecer nuestro corazón, nuestra relación contigo. Oh, que eso sea nuestro tesoro más preciado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.